Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Arrancamos a las 19:03 con Gonzalo Gervás en controles de emisión, aquí en una semana dedicada un poco pusimos 7 años, estamos cumpliendo 7 años y estamos estrenando una columna que empieza así. ¿Cómo le va, Natalia Mardero? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Irrumpe la cancha Natalia Mardero con Harper Lee. ¿Qué tal? Con Harper Lee, no, con Susan Vega. Con Susan Vega, con su tema Harper Lee, que es increíble este disco dedicado enteramente a Carson McCullers. Porque Susan Vega, artista que reconocida desde los años 80. Sí. Y es, como te decía, fanática de Carson McCullers, ha hecho una obra de teatro sobre ella, y este disco que se llama Songs... No sabía que escribía teatro, que era dramaturgo, no sabía, ¿no? Sí, y este disco se llama Canciones de una tarde con Carson McCullers, y son todas canciones que abordan distintos aspectos de la vida de Carson McCullers, ¿no? Entonces, este tema hermoso que abrió el programa se llama Harper Lee, justamente porque Carson McCullers le enojaba muchísimo que la compararan con Harper Lee. Y este tema habla de otras cosas, ¿no? Habla de otros Harper escritores Lee había también. escrito un solo libro, digamos, ¿no? Carson tenía toda una trayectoria, me imagino. Pero ahí dice en la letra, ella escribió un libro y yo escribí ya 3, dice. Claro. Adorable disco que lo pueden escuchar en Spotify, se puede escuchar. Sí, se podrá descargar. ¿Y cómo se llama el disco de nuevo, por favor? Dice Songs from an Evening with Carson McCullers. Canciones desde una tarde con Carson McCullers. Una tarde con Carson McCullers, perfecto. Bueno, obviamente, Natalia, vas a hablar de Carson McCullers. Y hoy quería hablar de Lula Carson. Lula Carson Smith, justamente porque el 2017 es el año de Carson McCullers, ya se está hablando mucho de ella. ¿Por qué? Porque nació el 19 de febrero de 1917, es decir, se cumplieron 100 años del nacimiento de Carson McCullers, y este año también se cumplen 50 años de su muerte, porque murió muy joven también. Es increíble, pero es lo mismo que Violeta Parra la semana pasada, nació en el 17 y ella se suicidó en el 67, es exactamente igual, 50 años. Exactamente, 50 años. Sorprendente. Sí. Y ya se está moviendo la cosa, porque Six Barral, la editorial en España, ya está lanzando, o por lanzar al menos toda la obra completa. Sobre todo los cuentos, ¿no? Tiene una gran cuentística. Era, ¿no? una gran cuentista y una maestra de la novela también, porque de hecho novelas largas solo tiene El corazón es un cazador solitario, su primera novela, y después todos textos cortos. De hecho El corazón es un cazador solitario, que es del año 40, ella tenía 23 años. Increíble que una jovencita como ella haya podido escribir un libro tan profundo, ¿no? Tan conmovedor. Y vos sabés que es muy interesante la vida de ella, porque más allá de ser una escritora realmente fantástica, y que por suerte se le está dando el valor que quizá en otro momento no tuvo. Yo creo que esto va a contribuir a una nueva relectura de como pasó hace poco con Lucía Berlin, digamos, ¿no? O sea, viste que hay a veces estas operaciones de editoriales que sirven precisamente para esto, estos aniversarios, ¿no? Para mirar y para, entre otras cosas, ver lo moderna y contemporánea que es esta mujer. Claro. Escribiendo en el año 40 o 50, ¿no? Claro, exactamente. Y y además es una escritora fascinante, y que en su momento estuvo un poco opacada, yo qué sé, por Faulkner, por ejemplo, ¿no? Era muy difícil hacerle como... estamos hablando de grandes novelistas, novelas importantes, claro. Y ella es más bien de relatos, digamos, ¿no? Por decir, pueden ser novelas cortas, como decís vos, pero digamos, cuentos, relatos, lo cual está bárbaro, ¿no? Claro, no que está muy bien. Pero además de ser una escritora que hay que descubrir, si no la leyeron aún, y que ahora vamos a decir por qué, pero además tiene una vida también muy increíble, porque fue una mujer que vivió con una salud muy frágil, muy jovencita, tuvo como una fiebre reumática, dicen, reumatismo articular, una enfermedad que estuvo mal diagnosticada y la tuvo postrada mucho tiempo, y a raíz de eso, después toda su vida ha estado marcada por enfermedades, ataques cerebrales, cáncer, ataques al corazón, totalmente castigada. Sus últimos años fueron un martirio,
y ella, sin embargo, continúa adelante con una vida social intensa, intelectual, y escribir era lo único que a ella le encontraba sentido, sí, ¿no? sí. Entonces, yo incluso había leído que precisamente esa enfermedad que tuvo de niña hizo como también de jovencita en realidad, jovencita, sí, 15, 16 hizo años. que se pusiera también a escribir, digamos, ¿no? O sea, claro. no podía tocar el piano, en fin. Bueno, claro, porque ella al principio parecía que el talento le iba por tocar el piano, sí. Y como que pues, la familia no la podía mandar a un instituto de música, no sé qué. Dijo, bueno, me tiro para la escritura, y así fue que empezó a escribir. Y bueno, y una vida realmente, un personaje que además fue amado y odiado en partes iguales, ¿no? Por sus colegas. Y odiado porque, a ver, digamos... Y parece que era un personaje muy particular, porque así como uno ve las fotos y ve como esa adulta con cara de niña, ¿no? Y como un poco tímida, pero también me parece que era bastante exasperante, bastante terca, muy peleadora. Era un personaje difícil de tratar, y parece que, bueno, entre la enfermedad y después el tema del alcohol, también que fue como exacerbando todas esas cosas, y fue un personaje que, bueno, que también en su momento era... un personaje muy liberal, digamos, ¿no? Entonces, también... Sí, se plantea, digo, que en parte es una pionera en tratamiento de temas como el adulterio, la homosexualidad y el racismo, ¿no? Para la época. Y aparte estamos hablando de... Vos lo comparaste con Faulkner, había que decir por qué, porque se representa de alguna forma esa cantera de lo que es el sur. El sur de Estados Unidos es cosa maravillosa. Claro, pero digo, llena de instintos básicos y cosas muy terribles, racismo, unas cosas brutales, ¿no? Exactamente. O sea, incestos. Bueno, ella, la podemos poner dentro de ese grupo maravilloso con Catherine Ann Porter y Flannery O'Connor. Bueno, el gótico sureño, que también es como que algo característico también de esa cosa justamente no el sur como algo idílico, sino algo como algo lleno de personajes toscos, mostrando digamos, el lado raros, oscuro, el lado oscuro, digamos, de esas Ma y Pa y no sé qué, no sé cuánto del sur. Y sobre todo las mujeres, en el caso que dijiste también Flannery O'Connor, también mostrando zonas bastante saladas, ¿no? Lo hacían William Faulkner, también lo hacía y otros escritores del sur. Claro, y bueno, y Carson McCullers sin duda era una mujer blanca, y fue una de las primeras en escribir con una sensibilidad y con una realidad, de alguna forma, el tema de los negros en Estados Unidos, en el sur, que eso era bastante peculiar también. Bueno, porque ella, además era una gran defensora de los derechos de los negros. Y vos sabés que yo siempre la confundo las dos. ¿Ella era católica o era Flannery O'Connor la católica? No, Flannery O'Connor. Siempre la confundo. Sí. Otro gran personaje que un día tendríamos que ponernos a hablar de ella y sus novelas hermosas. Estaba viendo porque yo, porque ella tiene una novela corta que se llama Reflejos en un ojo dorado, que hizo la película John Huston, pero claro, fue en el año que ella murió, en el año 67. Hizo la película, ¿no? de hecho ella quería... de Carson McCullers, dice acá. Claro, y John Huston la invitó a la filmación, ¿no? Yo no me acuerdo dónde estaban filmando, en Irlanda, creo. Brando, sí, y ella estaba muy enferma. Y parece que hizo un viaje a Nueva York, y el médico como que le había dicho, bueno, si lográs superar este viaje y lográs como estar bien, te doy permiso para ir a Irlanda. Y no lo logró, porque ella murió ahí enseguidita. O sea que no la vio estrenar. No. Sí, Reflejos en un ojo dorado es tremendo, que habla un poco de las miserias del mundo militar, ¿no? Sí, es toda una base militar ahí, ¿no? No se sabe si es impotente el comandante, y Liz Taylor, que es impresionante. Y siempre hay como unos triángulos amorosos, y el tema de la bisexualidad está muy presente en su libro. Acariciando el caballo, en fin, no sé, bueno, es verdad. Sí. Que tiene que ver con esa cuestión tan cerrada, digamos, de por decirlo algo, el estilo, ¿no? El way, American Way of Life, ¿no? O sea, por un lado tenemos todo estructurado, pero por otro lado está el lado oscuro de ese, ¿no? De ese camino. Exacto. Y ella lo muestra.
Sí, y siempre con esos personajes que están como perdidos, no sé, a mí hay 2 libros de ella que me fascinan mucho, que son mis favoritos, que son Frankie la Boda, porque me gusta mucho el tratamiento con los niños que hace, los personajes niños, ¿no? Y Frankie la Boda es justamente una niña que está convencida que su hermano se va a casar y la va a llevar con ella, ¿no? El hermano mayor. Y bueno, y eso no va a suceder. Sí. Y además hay como una ama de llaves negra que es la que la cuida, y la relación con ese personaje es una belleza. Y ahí, la niña es Carson McCullers, vos decís, esta es Carson McCullers cuando era chica, porque ¿no? ahí puede ser, digamos, la afinidad con Harper Lee, como Mataron a un ruiseñor, digamos, ¿no? Esa historia de los niños conversando, imaginando todo, interpretando el mundo. Totalmente, estaría bueno esa comparación, porque es tal cual. Y después, bueno, otro que para mí es de mis favoritos, es La balada de Café Triste, ¿no? Que también es ese pueblo perdido, esos personajes grotescos, ¿no? Miss Amelia, que es esa mujer alta, hombruna, torpe, seca, ¿no? Y que de pronto se enamora de su primo, que es un enano jorobado, parlanchín, que vos decís, qué cosa que no puedes creer. Cuando uno ve la película Corazón Salvaje, por ejemplo, y ve eso que muestra David Lynch, yo que sé, una señora que atiende, que es ciega y que en un negocio que tiene una cara horrible, en fin, es el sur de los Estados Unidos, que es como una colección de freaks, ¿no? Una cosa así. Vos sabés que me encantaría ir al sur de Estados Unidos, no conozco, pero un poco ver qué hay hoy en día de todo eso, ¿no? De todo ese mundo que el cine después supo retomar también, bueno, ¿no? y Pero también la literatura... Tennessee Williams también lo hizo, digo, también siempre son unos conflictos tremendos, ¿no? Raciales, sexuales, pero todo junto, todo mezclado en una gran coctelera, y siempre como muy excéntricos, ¿no? Tienen cada uno unas obsesiones muy diferentes los personajes, ¿no? Lo cual lo hace muy humano, ¿no? Los hace muy humanos. Estados Unidos, el sur de Estados Unidos es la parte, digamos, ya sabemos todo de la esclavitud, en fin, toda esa historia, la negritud, no sé qué, pero es la parte como más subdesarrollada. Claro, la que se quedó, ¿no? Donde el capitalismo, digamos, no es Nueva York, no Los Ángeles, digamos, ¿no? Entonces, si se quiere, sería la más parecida a estos países de América Latina también, ¿no? O sea, la más cercana, ¿no? Totalmente, y esa cosa que les ha generado también los escritores, como esa atracción, y a la vez un rechazo, ¿no? Porque también, yo que sé, Truman Capote, que siempre quisieron escapar de esos lugares. Si hubiera hacia los centros, claro, se iban a Nueva York, que era como la meca, pero después es como que escribían de esos lugares, y era como inevitable, ¿no? Volver, esa cosa, y es un poco la patria del escritor, no es la infancia, o sea, ellos vuelven a la infancia una y otra vez. Bueno, esto que me estás contando, este libro que yo no lo leí, ¿cómo se llamaba? El de Frankie y la boda. Frankie y la boda. Son los 2 hermanos, entonces Frankie y la boda. Sí, y después, como el que mencionábamos hoy, El corazón es un cazador solitario, que, como decíamos, es la única novela así como larga, y está considerada una de sus grandes obras, ¿no? Ni que hablar. Fue el libro que la catapultó a la fama. Y La balada de Café Triste también, ¿no? En su momento se hablaba mucho. En algún momento también vamos a tener que hacer una semana dedicada a Carson McCullers, que nunca la hicimos. Estoy viendo que Charles Bukowski escribió un poema sobre McCullers también. Madonna hace alusión también a Carson McCullers. El corazón es un corazón. El corazón es un cazador solitario. Uno de los libros favoritos de Madonna. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, me extraña que no haya hablado Natalia Mardero de Madonna. Bueno, ahora la estamos nombrando. Pasamos 17 minutos sin que la mencionara. Bueno, se termina por acá, ¿no? ¿Con qué Amigos, estamos en La Máquina de Pensar. Ustedes saben que la Biblioteca Nacional tiene una revista que sale con ejemplares una vez al año, cada tanto, muy voluminosos y generalmente monográficos. Está con nosotros la directora de la revista de la Biblioteca Nacional, Ana Inés Larraborges. ¿Cómo andás? Hola, muy bien. ¿Vos? Bien, contento por esta revista que las anteriores son como monográficas, ¿no? Digamos, esta también, porque está dedicada al tema de la biblioteca. Claro, las anteriores, yo recuerdo una dedicada a IDEA. Sí, hace un tiempo, desde el 2011, que creo que fue una manera, ¿verdad?, también de hacerla más visible, que estaba bastante invisible.
es más lindo trabajar en un proyecto por ahora, más agotador, más exigente, pero es más lindo. Es verdad, hubo una de Idea, hubo una de Barrán, la última fue de Felisberto Hernández. ¿No hubo una de las escrituras del yo? Claro, sí, 2011. Esa fue una especie como de tema también, la escritura del yo. Exacto, sí. Y otra la que coincidió con el Bicentenario, el tema era como más difícil de acotar en una palabra, pero tenía que ver como lugar, ¿no? Tránsito y escritura, ya que tenía que ver, viste, con la nación, entonces entraban muchos temas, desde la traducción, que es un tránsito de lugares, esa fue linda también. Esos temas son, es cierto, son buenos. Y el año pasado se cumplían 200 años de la Biblioteca Nacional, ¿no? Fundada por Dámaso Antonio de Larrañaga, y salieron estos como 2 números, 11 y 12 dice acá, que es la biblioteca vista por sus lectores. Sí. Son 2 números, digamos. Luis, lo pensamos doble. Yo es verdad que cada vez está más gorda, más voluminosa la revista. Y a veces digo, no, tengo que volver a la normalidad porque quedamos agotados. Pero bueno, esta era grande y el tema era grande. Y dije, bueno, se justifica, es un número doble, ¿no? Se trata convocaron a varios escritores o críticos o teóricos para hablar de la biblioteca, que uno empieza a leer esta revista, ¿no? Y se da cuenta que, claro, incluso la palabra biblioteca es engañosa, ¿no? O sea, la biblioteca puede ser un mueble, puede ser la biblioteca de un escritor que leyó, la biblioteca mental, puede ser el edificio de la biblioteca, los grandes monumentos de biblioteca, en fin. El concepto, ¿verdad? Es un concepto amplio y que daba para jugar, pero por supuesto que en el centro creo que siempre hay como un centro común, ¿no? Pero me parece que se dio la oportunidad de que la biblioteca cumplía 200 años, no en cualquier momento, los aniversarios son arbitrarios, igual hay que celebrarlos, pero en un momento en que la noción de la biblioteca está en crisis y que por otro lado hay como se dio en los últimos años, quiero decir desde el 80 para acá, como una nueva disciplina que tiene que ver con la lectura. Estoy hablando de Chartier o de Robert Darnton, ¿verdad? Que sobre todo Darnton, que fue además bibliotecario de Harvard, ¿no? Como que de la recepción, digamos, a través, ¿no? Claro, y se pusieron como a pensar, ¿no? Y a hacer como una teoría de la lectura y de lo que es el libro, de sus 2 costados, como si fuese el signo lingüístico, el costado material y el costado, ¿verdad?, de su concepto, de su espiritualidad, de su comunicación, digamos, pero además viendo que no eran independientes. Claro. Entonces eso da para pensar mucho, y por otro lado en una crisis que también tiene que ver con la revolución digital, que estos mismos historiadores dicen, bueno, esto es igual o mayor que la revolución de Gutenberg. Sí, la biblioteca tiene que ver con eso, una conjunción de libros, y la Biblia. Entonces está Lisa Bloch de Beer en su primer artículo, que la Biblia es, en su nombre, es un conjunto de libros. O sea, el que tiene una Biblia tiene una biblioteca también, es un conjunto de libros. Están unidos, digamos, ¿no? Sí. Son libros que podrían ser independientes, de hecho son. Bueno, me encanta, a mí me parece que Lisa fue mi profesora, que esto es como Lisa en su ADN, porque si hay alguien que le ha preocupado, ¿verdad?, la historia, por algo también es tan borgiana, ¿no? Y la historia de las bibliotecas, y me parece que no es por nada, me parece de los mejores ensayos de ella, porque creo que es un tema así muy, muy, muy sensible. Y hay algo que tú vas diciendo, Biblia, que ella, cuando recibí y le comenté el trabajo, ¿no?, que me encantó, es como, es muy exquisito, porque además conoce mucho y ha hecho un acopio a través de viajes y a través no solo de lecturas, y con una sensibilidad hacia lo plástico, esas ilustraciones de la Torá. En ningún momento Lisa, que es judía, dice nada del pueblo del libro, pero creo que es un río subterráneo en su ensayo. El pueblo del libro es el pueblo, el pueblo judío. El pueblo hebreo. Y como también, claro, no es el único texto, hay varias cosas, la destrucción de las bibliotecas es otro tema que atraviesa. Bueno, están en Lisa, por ejemplo, habla del incendio, no todos lo tenemos presente, uno tiene presente que los nazis quemaron libros, ¿no? Pero yo no tenía presente que fue en una noche específica de mayo de 1933, que en una noche se quemaron
20.000 libros. Claro. Y que los quemaron los universitarios, ¿no? Y incluso pone palabras traducidas por ellas de Heidegger, que ahora justo hace 3 días leía, el filósofo alemán, diciendo que bueno, que las llamas van a purificar. No sé qué. Terrible. Tremendo. También, bueno, yo recuerdo siempre, creo que la primera vez que lo oí, pero está repetido en algún lado del verso de Heine, donde empiezan quemando libros, terminan quemando hombres, ¿no? Y seguramente un libro de él, que tenía pasado judío, se quemó en esas cosas, y decía eso, ¿no? Sí. No, así que eso está cargado. Me acordé, viste esa frase, también me acordé de Freud, que en el año 38 también quema sus obras, y él dice, obviamente, que yo no la conocía ese verso de Heine, pero está aludiéndolo. Freud dice, hemos avanzado, en otra época me hubieran quemado, ahora queman mis libros. Claro, está haciendo eco. Pero es lo mismo, está haciendo eco de eso, de la idea de que quemas un libro, el que quema un libro hoy puede quemar a una persona mañana. Sí, y hay un Baez que es un bibliómano, bibliófilo, y que inventó la palabra bibliocausto, ¿no? Para hablar de lo que sería una Shoah, y él tiene un libro, o más de uno, sobre ese tema, y bueno, lo convocamos a él, lo ubiqué y mandó un artículo breve. Él hizo una investigación sobre todo buenísima sobre Irán, sobre la guerra en Irán y lo que pasó con las bibliotecas y los museos, etcétera. Pero bueno, esa palabra está como creada. No sé, nunca la había oído, bibliocausto. Todo en torno al libro, también hay, por ejemplo, un artículo que me llamó un poco la atención porque habla de algo que nosotros no conocemos mucho, que era el incendio de la Biblioteca Nacional de Perú, que se quemó también impresionante en los años 40, fue una cosa de sí, terror. Es una investigación que parece un thriller, ¿verdad? Sí, terrible. Ahora, cosa que yo tengo que confesar algo. Cuando yo ya trabajaba en la Biblioteca Nacional hace 1000 años en Brecha, y un periodista mayor que yo, González Bermejo, con el que yo tenía así diferencias, que estuvo cerrada la Biblioteca Nacional en Uruguay en democracia 9 meses, porque no se atendía, digo, también hay que pensar... no se atendía al público. No, digo, que también las bibliotecas se destruyen, ¿verdad? Como dice el propio Estebáez también, se destruyen por atentados, por persecución, ¿verdad? Se queman los libros cuando se quiere quemar a los hombres o a sus ideas, etcétera, pero también a veces se destruyen por la desidia, ¿no? Y de eso las bibliotecas latinoamericanas, y la uruguaya no está libre, también han padecido. Y en esa época me acuerdo que González Bermejo tituló una nota y yo dije, pero esto es amarillismo. Se incendió la Biblioteca Nacional, y abajo más chico, no pasó pero pudo haber pasado. Y yo me dio vergüenza porque ya trabajaba en la biblioteca, me parecía un amarillismo. Y ahora, al leer este artículo sobre cómo se incendió la Biblioteca Nacional de Perú en el año 1943, recordé que González Bermejo había estado exiliado en Perú. Conocía muy bien. Y yo digo, obviamente, y además, claro, ese incendio después revirtió en una toma de conciencia en que todos colaboraron para reconstruir la biblioteca. Sí. Pero ese incendio en parte fue causado por esa desidia burocrática también, y por cierta corrupción, en fin, hay distintas pistas. Aparentemente fue un incendio o intencionado, o fue... Una pequeña venganza de un pequeño funcionario, aparentemente. Sí, pero hay otra, como es un thriller, también hay hay otros culpables. Sí, no, hay otra línea de investigación, era que no había habido público, pero esa noche, ese día, también había alguien que hacía fotocopiaba, mecanografiaba, en fin, no sé qué hacía, hacía una corruptela, y entonces iba gente, entonces esa gente, digamos, que iba, podía haber tirado un cigarrillo también, digamos, ¿no? O sea, como sin distintas pistas, puede ser o intencionado, o puede ser, en fin. Pero además, todo remite a lo mismo, claro, digamos, pero o sea, que verdad que la investigación de los hechos, el lector lo lee como un thriller apasionante, y al mismo tiempo te vas dando cuenta, es como un gran alegato y una gran denuncia de la fragilidad y el valor del patrimonio. Y González Bermejo seguro que la conocía, y seguro pensé en eso y dije no, cuando escribió eso él, digo, bueno, seguramente tenía eso. Que la desidia o la inercia burocrática te puede llevar a que aparte estamos hablando de como grandes mastodontes también, ¿no? O sea, estamos hablando de bibliotecas monumentales, que son nacionales, y que precisamente hay mucha cosa, son como muy frágiles en ese sentido. Sí, no, valiosísimas. Y hay otro modo, hay una cosa que yo la pongo en
el prólogo, por ejemplo, una de las bibliotecas mejores en el mundo sobre libros hispanoamericanos es la de Berlín. El inicio de esa biblioteca es una biblioteca de un coleccionista argentino, ¿no? Quesada. La iba a comprar la universidad, se demoran, la iban a donar y finalmente un sucesor agarra y la cambia por una, no me acuerdo, por lo que sea, por lo que lo sea. compraron. Y ahí está en esa base. Claro. Y también es verdad que bueno, eso ahora tiene otros carices, digo, siempre hay como también un drama y una cuestión de poder, ¿no? Uh-huh. Ah, claro, el poder de la biblioteca. Bueno, también se alude también, bueno, a Humberto Eco, ¿no? El nombre de la rosa, y también tiene que ver el hecho de esa concentración, por un lado, de poder o de conocimiento, que ahora con Internet eso está en cuestión. Toda esa, porque digamos, si el conocimiento está en un lado, bueno, puede haber un canon y puede haber alguien, ¿no? Y Internet lo que tiene es precisamente por eso es que está ocurriendo en todas las literaturas del mundo, cánones alternativos o de redescubrimiento, en fin, se está desestabilizando. Pero lo otro es una cuestión material, que los libros son árboles. Claro. Y están súper concentrados en lugares muy chicos, claro. Y entonces son muy frágiles, se puede prender fuego. Arden, ¿no? Exacto. Era exacto. Lo de Fahrenheit. Exacto, arden, exacto. Arden o se mojan, o bueno, se pueden destruir. Igual vos estabas hablando de otra cosa que tiene que ver también, digo, se dio ya una gran batalla que yo creo que muchas veces tiene que ver con el lucro, ¿verdad? Esa es una de las... Robert Darnton, que es un especialista, es un especialista en lectura, en siglo XVIII francés y también en censura. Y cuando investigaba en Alemania, en Alemania Oriental, la censura, un exfuncionario le dijo, pero ustedes también tienen censura en su país, a este norteamericano. Sí. Tienen la censura del mercado. Y bueno, él lo traía a cuento porque él fue uno de los que libró batallas sobre el Google Books, ¿no? Que le parecía un proyecto maravilloso, pero lo que se trata es de hacer una biblioteca universal gratuita y no una librería universal digital, las dos, ¿no? Claro. Pero privada, paga. Sí. Y esa batalla creo que se ganó. Muy bien. Hay otras. Ana Inés Larreborges, seguimos después de la pausa, amigos. Ella, la directora de la revista de la Biblioteca Nacional, tuvo la gentileza de traernos un ejemplar, así que también vamos a estar regalando después de la pausa, amigos, al primero que llame aquí a la máquina de pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Ana Inés Larreborges en torno a este tomo, no, porque son dos números en uno de la revista de la Biblioteca Nacional, que bueno, que ya se fueron todos los libros, también me dice Germán. Una pregunta, Ana Inés, preguntan los oyentes por los anteriores números, digamos, dedicados a Felisberto, esto que mencionamos, todos estos números a idea. Salvo la de las escrituras del yo, que curiosamente se agotó. Los demás números sí se pueden comprar en la Biblioteca Nacional, adentro hay que preguntar porque hay que entrar para comprarlos, pero salvo el de Felisberto, que próximo va a estar, los demás también están a disposición en digital. Si lo googlean sale, si no pongan Biblioteca del Bicentenario. Y ahí están escaneados y en PDF y bueno. O sea, se pueden bajar entonces por vía internet gratuitamente los números anteriores. Están disponibles. Qué bien, eso está bárbaro, eso está muy bueno. Y estaría bueno que se compartan las redes sociales también, ¿no? Los artículos, ¿no? Están muy bien. Estamos hablando de 400 páginas, es esta revista, que son 2 números, donde se habla de la biblioteca de distintas formas, distintas opciones, lo estábamos comentando, bueno, está Augusto Monterroso, en fin, está Alfredo Fresi, hay un montón, Álvaro Ojeda hace un artículo muy enjundioso sobre los inicios de la biblioteca, Ángel Rama, o Ruffinelli también hablando sobre la biblioteca o no biblioteca que tenía Onetti, ¿no? Porque en realidad la tenía en la cabeza. Hay algunas cosas, obviamente, cuando mencionás a Rama, que es una cosa que empezamos a hacer en varias revistas, que son los rescates, que es tomar documentos, ¿verdad?
documentos o olvidados o inéditos en muchos casos, por ejemplo en la de Felisberto, sus escritos en contra de anticomunistas, por ejemplo, que eran inéditos y bueno, los publicamos. Es que te la tengo que mandar. Qué bien, la quiero leer. Por ejemplo, y aquí, por ejemplo, lo de Rama es unos artículos de muestra que él hizo como periodismo cultural de ir a visitar las grandes bibliotecas privadas del Uruguay. Y son artículos muy lindos, los rescatamos de marcha, ¿verdad? Claro. Aquí hay un soneto de Quevedo que termina así diciendo: retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Esa comunicación que se da a través de los libros, y que Carlos María Domínguez también tiene un artículo donde concluye, que está muy bien me parece, que los libros no se ven sino que más bien se escuchan, materialmente son en papel y hay que usar la vista, pero digamos a nivel mental son una voz, ¿no? Por eso dice: escucho con mis ojos a los muertos, dice Quevedo, extraordinariamente, ¿no? Claro, y Carlos María Domínguez dice lo mismo. Claro. Y Foucault decía que la biblioteca, verdad, que es un lugar de silencio, como un hospital más todavía, siempre hay un murmullo, y ese murmullo es no solo en una biblioteca, porque es la tradición, es ese murmullo de la tradición sobre el que todo el mundo escribe. Nosotros, mira, ahora justo en La Nación, en la del domingo, en el suplemento Ideas, salió un artículo, las bibliotecas de los escritores, ¿no? Y claro, ese es otro tema que es muy lindo, y lo que vos decías del Tito Monterroso, Augusto Monterroso, de Piglia mismo, que nos lo mandó antes de morir, un texto que él hablaba de las bibliotecas, fue como, bueno, también tomar un testimonio, son muy breves esos, en el medio breves, de artículos muy académicos, de investigaciones. Pero son muy lindos, son muy lindos, y que le dan, él decía, bueno, que también era como un refugio, ¿no?, en la biblioteca, porque no lo iban a ir a buscar en tiempos de dictadura, que frecuentó mucho la Biblioteca Nacional. Augusto Monterroso, que fue tomado de la letra E, dice cosas muy lindas de las bibliotecas, de cómo nos entendemos, si mi biblioteca es en inglés y clásica, y esta biblioteca es en francés y heterogénea. Es que la biblioteca para un escritor, para todos nosotros, es una biografía, ¿no? Él menciona que hubo una época, entonces menciona, claro, a Montaigne, o menciona, digamos, la Edad Media, donde los escritores, digamos, tenían 12 o 15 autores de cabecera, y bueno, y ahí se entendían, hablaban todos esos 15. Claro, ahora eso es imposible, digamos. Vivimos en los demasiados libros. Claro, exactamente. Tenían, también, por ejemplo, hay un artículo, obviamente no podían faltar esas bibliotecas de la literatura. Hay un artículo de María de los Ángeles González sobre la biblioteca de Cervantes, y también ahí aparece, bueno, cómo era, nos da la biblioteca de la época. Claro, de Cervantes, sí. Y que era una biblioteca ya más moderna, con libros más prescindentes. Ahora, la magia de todo esto que no se termina de pensar la biblioteca, es que muchos libros que fueron reales, pero estarían olvidados si no hubiesen estado en la biblioteca de Cervantes o en el escrutinio, ¿verdad?, que se hace. Claro. Y pasan a ser casi reales, ¿no? Al principio había la idea de que había que conservar lo clásico, y ahora esa idea obviamente fue variando a lo largo de por ejemplo, en el artículo de Daniel Balderston sobre Borges, se plantea algo muy interesante, y que yo no conocía. Borges planteaba que las enciclopedias están consideradas que son libros de consulta. Bueno, ahora consultamos en internet, ya las enciclopedias están de capa caída, ¿no? Pero lo que decía Borges es que no eran libros de consulta, que había que plantearlo como libros de lectura. Y empezar a leer una enciclopedia. Él lo hacía, tenía un gran placer por leer. Es verdad que las enciclopedias de antes eran más legibles, porque yo recuerdo haberlo conversado eso con Juan Flo, que entonces decía, las primeras enciclopedias británicas eran como, yo qué sé, los grandes nombres de los grandes ensayistas y sabios ingleses escribían artículos. Ahora, para dar cuenta de todo eso, se volvió más a fichas. Una entradita. Y también, bueno, se empezaron a hacer, incluso, bueno, cuando el famoso Tlön-q-var Orbis Tertius, que dicen que en un tomo apareció un país y en otro no, que seguramente está tomado de que se hacían en esas enciclopedias unos números especiales para
países, para América Latina. O sea, yo que sé, en tal país aparecía con 23 tomos y en otro país aparecía con 20. Aparecían para poner cosas locales. Y producto de eso hay un texto, uno de estos rescates que hicimos, buenísimo, de un director del siglo XIX en Uruguay, que se llama Pedro Mascaró y Sosa. Exacto. Y que escribe para la Enciclopedia Británica un artículo increíble sobre la Biblioteca Nacional. Estamos hablando del siglo XIX. Ese no lo leí. Ese es uno de los rescates. Era un bibliómano medio loco, terminó, Rodó le intervino porque se peleaba tanto con todos, pero al mismo tiempo fue quien realmente tuvo una visión tempranísima de la modernización de la biblioteca. Y están guardados los catálogos. Fue el primero, el único que una de las cosas que ocurren con estos rescates que estuve leyendo, ese no lo leí, pero digo, te muestra algo que no sé si es endémico en Uruguay o esto, de el tema de, por ejemplo, dónde tiene que estar la Biblioteca Nacional, bajo qué égida. Hubo alguien, ahora no me acuerdo, que renunció porque no quería que la Biblioteca Nacional estuviera bajo el ministerio. Lo volvieron a nombrar. Lo nombraron después cuando él se fue, cuando la biblioteca quedaba bajo la égida de la institución primaria, creo, algo así, claro, o del Ministerio de Instrucción. Y entonces, vuelve cuando el Archivo General es unido con la Biblioteca Nacional, entonces ahí vuelve con algo de jerarquía, y siempre hablamos de jerarquía y presupuestal también, ¿no? Ese es un gran dilema. Cuando se habla de la biblioteca del Perú, se dice que bueno, que si era un mendicante, ¿no? El bibliotecario, el nombrado así. Mascaró tuvo la protección de Máximo Santos por un tiempo. Porque era cuñado. Claro, sí, era pariente. Entonces ahí pudo hacer las cosas. Pero bueno, se hizo de muchos enemigos, pero realmente tenía una visión muy moderna. Los bibliotecólogos de la Biblioteca Nacional, los que conocen así esto, lo consideran un héroe, y realmente lo fue. Pero después hay otro rescate que hacemos, que es el de su antecesor, Tabolara, que hay una caricatura muy linda de caras y caretas en que aparece ahí, porque en ese momento compartían el Museo Nacional y la Biblioteca Nacional tenían el mismo director. Y bueno, y él le manda unas cartas, que eso es lo que recuperamos, cuando se estaba votando el presupuesto, como ahora, ¿no? Pero entonces el director de la Biblioteca Nacional, para protestar contra el presupuesto, manda una serie de cartas al doctor Julio Herrera Lloves, que después iba a ser presidente, pero que en ese momento tenía 30 años y tenía su diario, que en esa época los diarios se hacían muchos con cartas. Y en esa seguidilla de cartas se desespera y bueno, muestra la eterna lucha, ¿verdad?, por el presupuesto. Y hay otras notas que también hablan de cómo muchas veces la biblioteca fue postergada. Hay un artículo de María Inés de Torres que dice es postergada frente a la educación, por ejemplo, frente a la universidad. Cuando se hizo la Universidad de Derecho, se iba a hacer una gran biblioteca. Ahí en ese predio enorme donde después también entra el IABA, ¿no? El plan era ese. Pero finalmente hay que economizar. ¿Cuál se sacrifica? La biblioteca. Por eso es que después la biblioteca funcionó mucho tiempo dentro de la universidad. Por eso es lo que nosotros pensamos. Porque la biblioteca realmente, como está ahora, no está desde hace tanto. No. Es de los años 40, 50. 50, o sea, y vos me decías... Recién ahí tuvo estuvo edificio propio. Estuvo por acá cerca en el Correo. Hay muchas fotos que muestran así los distintos lugares que iba así un poco a los tropezones. Es increíble, pero parece antiguo, pero ese edificio es de los años 50. Y me decías también que en este artículo de Inés de Torres, que se llama ¿Qué es y para qué sirve una Biblioteca Nacional? Disquisiciones históricas sobre una idea en busca de institucionalidad cultural en Uruguay, se plantea también, bueno, mencionabas vos, a nivel locativo, la idea de que cuando la Alianza Francesa se terminaba,
iban a ir a la biblioteca, y bueno, terminó siendo la Escuela de Música de la Facultad de Arte, ¿no? Claro. Bueno, eso ahora, ¿no? Ella no llega, no llegamos, aquí nos pusimos muy cautos, muy institucionales. Está bien. Llegamos a un momento que fue de gran esplendor en la biblioteca, que fue, bueno, cuando se estrena el edificio, cuando en los años 50, con el director Trillo Páez, que es el mismo, ¿te acordás que ahora hace poco? Dionisio Trillo, sí. Dionisio Trillo Páez, que es un artículo de Alfredo Alzugarat, que además él ya había hecho la investigación de la biblioteca china, sí. que también es en ese periodo. Y bueno, en ese periodo es un periodo en que el Uruguay estaba bien y que rindió honor a los libros. También hay un artículo que no lo mencionamos, pero no lo podemos ya comentar, sobre la biblioteca del Lebrero, de Matías Núñez. Está muy bueno el artículo sobre la novela luminosa. Plantea que la novela luminosa tiene una biblioteca en el prólogo para poder entenderla. Pero bueno, hay otros artículos. Ana Inés Larre Borges, ya se fue uno de estos tomos, una de estas revistas. Aquellos que quieran adquirirla tienen que ir a la Biblioteca Nacional ahí, y bueno, se pueden adquirir. Gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Gracias a vos. Amigos, se terminó La Máquina, ahora viene Visión Nocturna.